donde estamos emitiendo emisora2020.com ya desde hace algunos meses. Después de 3 años hemos decidido, en nuestro afán periodístico, tener la opción, por decirlo de esta manera, de adentrarnos en aquello de la política, pero no como activistas puros, sino como periodistas. Y hemos querido iniciar esta serie de ciclos aquí en Cajicá, precisamente trayendo a colación, o mejor, dándole el espacio, dando la tribuna, para que quienes aspiran a estar en el consejo de la ciudad, también más adelante quienes aspiran a estar en la alcaldía, la máxima autoridad municipal, pues tengan la oportunidad de expresarse, de explicar qué es lo que quieren, de dónde salieron, como digo yo, popularmente, coloquialmente, y qué es lo que pretenden, llegando a esa curul allí en el consejo. Esto es lo que buscamos nosotros, que los oyentes hagan su propio juicio, escuchen de viva voz de los candidatos lo que tienen que plantear. Por respeto a nuestros oyentes también, queremos emitir las entrevistas tal cual las hicimos en sitios públicos en ciertos momentos. A veces hay algo de ruido externo, pero esperemos que sea audible para toda la audiencia. Lo que queremos con esta clase de entrevistas es que los sufragantes, las personas que van a elegir los nuevos dignatarios del Consejo y de la Alcaldía aquí en Cajicá, pues tengan los elementos de juicio necesarios para saber por quién inclinarse. Nosotros no nos inclinamos con ningún concepto político. Hoy, en este inicio, arrancamos con el movimiento de la Nueva Fuerza Democrática y hemos invitado a 6 de sus integrantes para que expliquen sus tesis, para que expliquen qué es lo que quieren hacer llegando una vez allí a esas curules del Consejo. Bueno, arranquemos sin más preámbulos. Reitero, las entrevistas están tal cual se realizaron y en primera instancia traemos a Viviana Torres, a quien damos precisamente la bienvenida a este espacio y la pregunta casi que obligatoria para todos: ¿quién es el candidato y por qué está en esto de buscar la elección popular aquí en Cajicá? Viviana Torres, bienvenida. Hola Henry, gracias por este espacio. Bueno, Viviana Torres es una mujer empoderada que ama la vida, ama Colombia y por supuesto quedó enamorada de Cajicá. Soy escritora, tengo casi 20 años de experiencia en veeduría y en estatuto tributario. Conozco muy bien la función pública y pues bueno, aparte de ser escritora, soy conferencista, hago escuelas de padres, concurso con los cuentos que tengo un cuento de la tecnología. En este momento también estoy terminando un documento para un foro de filosofía. Mejor dicho, Viviana Torres es una mujer que hace muchísimas cosas. Soy mamá, soy esposa, soy candidata, soy política. Hablando de cuentos, ¿por qué metida en este cuento de la política ahora? ¿Por qué esa expectativa de poder representar a una población como Cajicá? Bueno, no solo porque ando enamorada, sino porque literalmente me molesta mucho la injusticia y me molesta que se aprovechen de las personas que de pronto tienen alguna falencia o algún desconocimiento de la política pública. Participé activamente cuando privatizaron el parqueadero del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Lo hicieron de manera pues como muy abrupta y como comunidad, como padres nos reunimos y logramos echar ese contrato para abajo. Y eso es básicamente lo que me impulsa a tomar la decisión, porque además esto es una vaca loca. La decisión de dejar mi paz y mi tranquilidad de una vida cómoda para meterme justamente a hacer política. No es fácil, pero pues tampoco es imposible y lo que yo realmente quiero, Henry, es formar un equipo de veeduría ciudadana, pero un equipo de veeduría ciudadana de verdad transparente, que esté comprometido, porque no nos podemos quedar eternamente quejándonos de lo que pasa, hay que actuar. Icónicamente, es decir, históricamente quiero decirlo, en Colombia la opinión pública se divide yo creo que en 2 grandes ramas. Una, la iconoclasta, la que no cree,
la que no cree en los políticos, la que no cree en lo que le están diciendo, y la otra en la que se vuelve un fanatismo arraigado para tratar de conseguir prebendas. ¿Por qué ser político? ¿Por qué lanzarse a este medio que no siempre es lo mejor que puede uno tener en una sociedad? Bueno, porque nos enseñaron que la política solo es de unos o de algunos, pocos. Pero resulta que ya, como está la legislación, somos seres políticos incluso desde el vientre. Ya deciden si nacemos o no. Entonces, es imposible ser apolítico en un país, en cualquier país o en cualquier lugar del mundo. O sea, ya el solo hecho de que nazcamos aquí con un certificado de nacido vivo ya nos da una obligación con el Estado y es cumplir todas las leyes y las normas. Entonces es casi que imposible huir de la política. Entonces, ¿qué nos toca? Vincularnos, pero de manera transparente como comunidad. Es decir, que estamos hablando sin tamales, sin tejas, sin cemento, ¿no hay partidas para eso? No, cero. Eso es justamente lo que quiero evitar. Y fíjate que caminando en la calle me he encontrado con que me dicen, pero ¿qué me da si voto por usted? Y es que es ahí donde comienza la corrupción. Es esa política la que hay que cambiar. Y no solo es esa política, sino ese pensamiento el que hay que cambiar. Ser ciudadano implica derechos y deberes. Dentro de los deberes está votar, leer los programas de gobierno y no dejar comprar su dignidad, su compromiso con el país. ¿Cuál es el gran problema de Cajicá? ¿Qué es lo que hay que resolver primero en esta población para que funcione? Bueno, fíjate que yo tengo un sueño y creo que es muy posible y es primero educar a todos los cajiqueños y habitantes cajiqueños porque además ya también vemos muchos foráneos que ni siquiera han inscrito la cédula aquí en Cajicá. Entonces, lo primero que hay que hacer es que si te vienes a vivir a Cajicá, vincúlate con todo el proceso político, porque todas las decisiones que se tomen acá nos van a afectar absolutamente a todos. Entonces, rico venir aquí a vivir acá, chévere, tranquilos, en paz, pero pues vinculémonos también con la política, porque este es un lugar lindo, no lo dejemos perder. Se va a volver un barrio aledaño a Bogotá si seguimos así. Entonces, lo primero, inscriban su cédula acá en la registraduría. Y lo segundo, podemos hacer pedagogía política. Hablando de esa pedagogía política, usted viene en representación o está respaldada por un partido tradicional, entre comillas, digámoslo así, que también levantan pollo en muchos sectores. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que se deba untarse o que se deba aplicarse o que se deba apoyarse en cosas que a lo mejor en la opinión pública ya no funcionan, o por lo menos en mucha parte de la población no es aceptada? Pues mira, esa es otra de las mentiras que también nos vendieron. O sea, somos ciudadanos y los ciudadanos hacemos la política. Listo, que tenemos que estar vinculados a un partido, pues bueno, hacemos la tarea, nos vinculamos con el partido que mejor nos represente. En este caso, me vinculé con Javier Galindo porque me gustó muchísimo cómo él hizo sus mesas programáticas. Ese es el deber ser de un político, esa es la política pura cuando se escucha al ciudadano. Porque presentar un programa de gobierno de la nada, y mira, te comparto el programa de gobierno, esa no es política pura, ese es un programa que se armó en privado. El programa se arma con la comunidad, con las necesidades de la comunidad. Por eso decidí tomar la decisión, perdóname, tomé la decisión de irme con Javier Galindo porque me gusta que le escuche a la comunidad. Precisamente ese es el punto, la pregunta que iba a hacer. ¿Cómo acercar al ciudadano de a pie, al de todos los días, a esos entes que a veces se convierten como en un talud por allá lejano? Me refiero al consejo, me refiero a la alcaldía, me refiero a todos estos estamentos, a las secretarías. ¿Cómo acercar al ciudadano a que él entienda que verdaderamente se puede y tiene toda la opción de exigir y de pedir, porque son al fin y al cabo quienes sustentan una democracia, la voz del pueblo? ¿Cómo acercarlos? Pues bueno, yo creo que lo primero es empoderarnos como ciudadanos. No conocemos nuestro verdadero poder, nuestro verdadero valor. Primero hay que entender que todo funcionario público es empleado del pueblo. Su salario es devengado porque nuestros impuestos lo pagan. Y esto no es por echar en cara, porque pues cuando yo trabajé en la Secretaría de Hacienda, cada vez que pagaban los impuestos decían que yo comía gracias a eso y pues tenían razón, sí. Y sí, es así, hay que exigir.
El que esté allá sentado en el consejo, el que esté de alcalde, el que esté, no sé, trabajando en cualquier entidad pública, debe respetar al ciudadano. Somos nosotros los que damos la posibilidad de tener un empleo público. Entonces, pues primero empoderarnos y determinar cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Y esa pedagogía me parece a mí tiene que extenderse a todos los campos, ¿no? Al campo cultural, al campo deportivo, es decir, los aspectos que manejan una sociedad, un estamento, pues son muy amplios, hay que llevar esa pedagogía a la gente. Pero por supuesto, mira, si nosotros no aprendemos que el Estado o el municipio en este momento tiene la obligación de generarnos beneficios sociales, pues entonces acaban con eso y ya, y ponen el dinero en otro lado. Entonces, por supuesto que como ciudadanos tenemos que vincularnos desde el deporte, desde la cultura, y la cultura además es transversal. No solo son las bellas artes como nos han hecho creer también. La cultura, está la cultura organizacional, la cultura ciudadana, la participación ciudadana, que eso también es una forma de crear cultura. Entonces, pues, tenemos que ser transversales. Y eso es lo que hace es un ciudadano. O sea, cuando realmente se compromete no solo por él mismo, sino pues también por la comunidad. ¿Cómo garantizarle, Viviana Torres, al electorado que esas palabras que está diciendo usted en este momento no se vuelvan promesas de cumbiambera, como se dice popularmente, no se vuelvan promesas preelectorales? ¿Cómo cumplirle a la gente? ¿Cómo garantizar eso? Pues mira, dicen por ahí que la política es dinámica. A mí eso me parece, perdóname Henry, pero lo voy a decir, me parece estúpido, porque somos seres humanos y la ética y la moral es universal. Eso no tiene dinamismo por ningún lado. Yo me considero una persona con dignidad, una persona ética y que tiene moral y además respeta profundamente a los demás. Cuando tú tienes eso como una micropolítica de vida, entonces simplemente no te vas a dejar ni corromper y simplemente vas a hacer tu trabajo. Necesito estar allá es para demostrar que sí lo voy a hacer. Es la única manera de demostrarles que soy una persona correcta, transparente. Voy a ponerla en una posición incómoda. Un diagnóstico de Viviana Torres de lo que es el manejo político de Cajicá, tanto del Consejo como de la Alcaldía. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Pues mira, no es para nada incómodo. Me encanta hablar de esto, porque estamos en un momento de Cajicá en el que ya por primera vez somos más foráneos que raizales o bueno, oriundos de aquí de Cajicá. Y el tema es que las personas que están en el consejo, pues muchas de ellas, no es mentira, no es invento, eso está, hay grabaciones ahí en la página del consejo. Ustedes pueden observarlos, pueden ir a mirar qué hacen, qué debaten, cuáles son los proyectos que proponen, cuáles son sus ponencias. Allá no hay nada. Si 2 o 3 hacen control político y eso, hacen mucho. El resto, ahí tú los ves sentados, de la manera más descarada, diciendo que no han leído el proyecto, no han leído la ponencia, que no han tenido tiempo, que además me parece una falta de respeto. Entonces, ese consejo que está ahorita, hay que dignificarlo, hay que resignificar ese sentido de un consejo, o sea, en realidad está perdido. Y este alcalde que está de turno, terrible, terrible. Yo le pedí una cita hace más de un año y no me la da. ¿Por qué? Es un alcalde que no le interesa escuchar al ciudadano, para nada. Cada quien pues con sus intereses, no sé cuáles serán los de él, pero yo la verdad no he visto algo que realmente valga la pena para Cajicá. Cajicá necesita y merece algo mucho mejor. Cajicá, como todo el país, Sí, también. está a expensas de las maquinarias y están funcionando y son aceitadas y a pesar de haber algunos hechos opositores en muchos sitios, pero esto sigue. ¿Qué nos espera? ¿Más de lo mismo en Cajicá? Todo depende del ciudadano. Si seguimos con la indiferencia, con la apatía de que, ay, es que todo es igual, entonces pues efectivamente todo va a ser igual. O sea, tenemos que ponernos la camiseta. Y yo, la verdad, no soy de las personas que me gusta convencer a nadie. José Saramago decía que el intento de convencer es una especie de conquista de la mente de un ser humano. Entonces a mí no me gusta convencer a nadie. Lo único que les digo es,
tengan la conciencia política de leer los programas de gobierno y determinar si eso realmente les sirve. Investiguen al candidato que se está presentando, no solo para alcaldía, sino también para consejo. Pregúntenle, por ejemplo, a un candidato que le entregue un volante, una tarjeta, ¿qué tanto conoce a Cajicá? ¿Cuánto mide? ¿Cuántos conjuntos residenciales hay acá? ¿Cuáles son los problemas estructurales que hay acá? ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo, en saneamiento básico? Eso es fundamental, que un concejal, un candidato al consejo lo sepa, y que los candidatos que también, los concejales que están también ahorita lo deben saber, pero pareciera que no. Y los candidatos que también se lanzan a la alcaldía, es fundamental que tengan conocimiento por ancho y largo de Cajicá, porque entonces ¿qué compromiso va a haber? Ninguno. Si no hay conocimiento no hay nada. Entonces, cajiqueño y habitante cajiqueño, los invito de verdad a que se vinculen políticamente con su territorio. Usted habla muy bonito, como todos los políticos, Viviana, pero voy a hacer un compromiso. Gracias. Voy a hacer un compromiso y le lanzo el compromiso a usted. Y es que, resultando electa en el Consejo, comencemos a presentarles informes y a decir a la gente qué se está haciendo allá. Y estaremos obviamente con el ojo avisor, como periodistas, de que todo esto que estamos hablando se pueda cumplir. Pero es que, mira, me encanta lo que dices porque además yo tengo proyectado que yo llego a ser concejal y lo primero que voy a hacer es crear una veeduría ciudadana. Lo primero que voy a hacer es decirles, miren, va a salir esta resolución, hagamos juntanza de saberes como comunidad y entre todos trabajemos, porque yo puedo, digamos, que hacer mi tarea como concejal y muy juiciosa, leo y voy y digo que no y argumento con todo, pero si ponen a votación una decisión y solo hay un voto mío que es no y los otros sí, pues igual no voy a hacer nada, voy a perder ese tiempo. Por eso digo que si no nos ponemos la camiseta aquí no hay nada. Entonces yo subo allá, pero lo primero que voy a hacer es un grupo de veeduría ciudadana. Es más, yo les voy a enseñar cómo se hace una veeduría. Yo trabajé en la personería y sé divinamente cómo investigar a un funcionario público. Bueno, estaremos nosotros también en la veeduría sobre los candidatos que ahora quieren llegar al Consejo. Hablando de camisetas, ¿qué número tiene su camiseta? Número 11, Partido Nueva Fuerza Democrático. Ese número 11 es súper importante porque yo les voy a demostrar que sí es posible hacer una política diferente. No el cambio de esa palabra que ya perdió significado, no el cambio que ya de verdad no tiene valor, sino una política diferente. Yo les voy a enseñar que sí, les voy a mostrar que yo sí puedo mostrar una política pura, verdadera, transparente. Es Viviana Torres, candidata al Consejo de Cajicá, Cundinamarca. Muchísimas gracias por pasar en de todo un poquito y vamos a seguir muy atentos, con la lupa puesta también en los aspirantes a manejar, a regir los destinos de este bello municipio. Gracias por estar aquí. Henry, muchísimas gracias a ti por este espacio y de verdad que, queridos cajiqueños, este lugar es hermoso, no dejemos que se pierda solito por nuestra apatía. Pongámonos la camiseta, dejemos un poquito de lado Netflix, el celular y conectémonos con lo que es real. Ya el tema virtual es lo que nos tiene desconectados de nuestro país y de nuestro municipio. Ahí estaba nuestra primera invitada en este programa de todo un poquito, Viviana Torres, de un movimiento, la Nueva Fuerza Democrática.